El revuelo que se ha armado con la ley del solo sí es sí tiene muchos elementos en común con otros momentos recientes que hemos vivido en España. Esto es así porque comparte la variable independiente que casi siempre explica el ruido político en España, la cercanía de unas elecciones y los intentos de acabar con la fuerza que marque la diferencia. En esta nueva escaramuza están, por supuesto, los jueces, algunos claramente inclinados como actores políticos con la derecha y la extrema derecha. Basta ver lo que vienen haciendo en sus últimas sentencias desde hace 5 o 6 años. Están también los políticos de la derecha y la extrema derecha, cada vez menos diferenciables, salvo en sus objetivos, y crecientemente tampoco en las formas, ya ni con eso de que son lo mismo con 2 cubatas de más. Y por supuesto están los medios de comunicación, que cada vez menos disimulan que trabajan para quien les paga. Y quien les paga son los mismos que han sostenido el entramado bipartidista como una forma de legitimar la estructura económica de desigualdades heredada de la dictadura y a la que nunca se ha puesto verdadera solución en los 40 años de democracia. Esta reactivación de los medios coincide con la revuelta que encabeza Pablo Iglesias contra unos medios de comunicación a los que nadie nunca les había dicho nada y que están rabiando como si alguien les hubiera robado el juguete. Los medios en España no solamente han mentido a los españoles, a la audiencia, a la ciudadanía en los momentos esenciales, desde el 23F a la inexistente existencia de armas de destrucción masiva en Irak, pasando por los atentados de Atocha, el encubrimiento del monarca o la ocultación durante años del robo sistemático que la derecha hacía a España, a esa que dicen querer tanto. Han mentido también garantizando el entramado bipartidista, impidiendo la entrada de cualquier otro actor. Recordemos los ataques a Julián Guita, cuando el PSOE de Felipe González pudo gobernar con su izquierda, o el comportamiento actual con Podemos, bastante conocido. Han estado ocultando las debilidades del PSOE y del PP para que esa pelea amañada, ese tongo, funcione, o también impidiendo que las élites económicas fueran nunca señaladas. Por eso les enfadó aquel bus donde salían sus caras. Eso las ha ido convirtiendo en un actor con cierta autonomía relativa, digo los medios. Relativa porque los medios responden a intereses que van más allá de presentadoras, de informativos, de tertulias o de programas de entretenimiento. Los grandes capitales van a permitir a los periodistas encumbrados vivir donde ellos viven, comer donde ellos comen, veranear donde ellos veranean. Y ellos se encargan, a su vez, de tapar su propia mierda, aparte de la de sus señoritos. El fraude constitucional del Consejo General del Poder Judicial es el reflejo, por ejemplo, de una periodista como Ana Rosa Quintana, que es una mentirosa, que es una plagiadora y que es una tramposa. Basta ver cómo trató antes y después de que las élites decidieran dejar caer a Albert Rivera para entender que son quienes les dictan las pautas y que ella solamente las ejecuta. Sin contar su amistad con Villarejo y las relaciones criminales de su entorno afectivo con el corrupto Villarejo. Algo preocupante en una persona que es líder de opinión en su franja horaria en la televisión en España. Esta periodista, al igual que la tropa mercenaria que le acompaña, que nunca le dice que no, han formado parte de la ojoría general cada vez que ha habido algún intento de linchamiento a Podemos, sin falta. Y por eso ha habido enfado cuando una periodista progresista ha insultado a Irene Montero y a Yone Belarra en un momento donde toda la jauría estaba disparando en la misma dirección. Si formas, aunque no sea tu intención, parte del pelotón de fusilamiento, luego no puedes quejarte de que tus argumentos sean malinterpretados. La impunidad de los medios se nota de manera grotesca ahora que se les está señalando. No resiste la crítica. Ahí hay que ver al venal Pablo Motos, que no resiste un vídeo con sus mejores momentos. Que Ana Rosa Quintana, cómplice de Eduardo Inda y cómplice de la corrupción periodística, se atreva a decir en televisión que ella es una periodista crítica, solo se explica porque ya no hay nadie en sus tertulias que le pueda regañar por ser tan ridícula, por las razones que sean. Algunos hemos intentado estar en los medios del mainstream haciendo política, no haciendo periodismo. Yo nunca me he equivocado pensando que estaba haciendo otra cosa. Ahora ellos saben que estamos buscando nuevas fórmulas y por eso será que ladran y ladran y ladran. Érase una vez un país llamado España, al lado de un país que se llamaba Portugal y que había hecho una revolución con claveles en la punta de los fusiles. A esa España que venía de la noche de una dictadura se le murió en la cama el dictador y al día siguiente la España que se había acostado franquista se levantó demócrata. Por arte de Birlibirloque, la dictadura se convirtió en monarquía parlamentaria, válgame Dios, y sin besos mágicos y sin varitas mágicas, solo con niños con ganas de que les contaran un hermoso cuento. Bastó un referéndum constitucional organizado como una nueva ley franquista para que el viejo y decrépito generalísimo se transformara en un rey muy ligón y campechano, que se ganó el amor del país cuando organizó el golpe del 23F y luego nos dijo que había salvado a España de las garras de los golpistas ese mismo 23 de febrero del 81. Ay, 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 yo me lo guiso, yo me lo como. Y voy yo y me lo trago. Vaya montón.
¿Cuántas veces habremos oído esta historia, un falso cuento de hadas protagonizado por un monarca que hoy está exiliado en Abu Dhabi? ¿Por qué? Pues por corrupto y porque su hijo ha dicho hay que salvar la monarquía. La transición no fue pacífica. Por un lado, es verdad, estaba la ETA y estaban los Grapo, pero también fue una época sangrienta que dejó 271 personas muertas por la policía y por los cuerpos parapoliciales, solo entre el año 75, cuando murió el caudillo, y el 81. De ellos, nada menos que 188, casualmente los menos investigados, están clasificados dentro de lo que se denomina asesinatos de origen institucional, vamos, crímenes de Estado. Pasa, Salinas, que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. De acuerdo, de acuerdo. Manuel Fraga Iribarne, el fundador de Alianza Popular, la semilla del Partido Popular actual, era el ministro responsable de las fuerzas del orden durante los sucesos de Vitoria del 76, que costaron la vida a 5 trabajadores. Fraga sabía lo que hacía porque como ministro del gobierno de Franco ya había firmado sentencias de muerte. Había puesto en el papel el enterado, que era como daban la conformidad en el Consejo de Ministros a las penas de muerte, y seguramente luego Fraga, tan creyente, fue a misa, después de dar el visto bueno al asesinato de un español al que asesinaban porque quería traer la democracia a España. Bien, Fraga. La violencia no le era ajena, siempre celebró el golpe de julio del 36. En España, en el año 77, la policía cargó brutalmente contra 788 manifestaciones, ni más ni menos. La democracia no llegó a España tan pacíficamente como quiere contar la historia oficial los grises. La policía del régimen no repartían precisamente caramelos. Algunos ejemplos de aquel terrorismo de Estado, pues los crímenes del estudiante Arturo Ruiz a manos de los guerrilleros de Cristo Rey, o el secuestro y posterior asesinato de Yolanda González a manos de un pistolero de Fuerza Nueva, Emilio Ellín. Qué curioso, el perito que años después trabajaría en la defensa de Cristina de Cifuentes cuando su cosita del máster. Grupos incontrolados los llamaban. En realidad eran terroristas que colaboraban con la policía a instaurar la democracia, pero dentro de un orden, su orden. A semejanza del famoso plata o plomo de los sicarios del cártel de Medellín, el eslogan extraoficial de la transición podría resumirse en plomo o votos. Ahí están los asesinatos de los abogados de Atocha. O aceptabas el águila franquista como animal de compañía o regresabas al 18 de julio sin necesidad de máquina del tiempo. Para que lo legalizaran, el Partido Comunista de Santiago Carrillo tragó con la bandera rojigualda, con el rey, con las bases norteamericanas, con la marcha real. Y para que se pudiera aprobar la Constitución, le dijeron a los trabajadores que se tenían que apretar el cinturón, a ver quién era el valiente de no firmar los pactos de la Moncloa, ruidito de sables para arriba o para abajo, o te sometías a tus reglas, o a la cárcel o algo peor. Ideología del miedo se llama. Durante años este chantaje institucional llevó a los españoles a votar sí en cualquier referéndum que organizaba el gobierno de turno, ya fuera aceptar la Constitución, que venía sí o sí con rey, o entrar en la OTAN, libertad, libertad sin ira, que cantaba Harcha, porque siempre había un ruido de sables que como una espada de Damocles pendía sobre nuestras cabezas y cuidadito con molestar al poder establecido y a su brazo armado, el conocido comúnmente como Ejército Español. O aceptabas el pack completo cuando te sometían algo a votación o no había democracia. Y hoy todavía la derecha dice, si no queríais rey, haber votado que no es su momento. Claro, como que habíais dejado votarlo. La mayor parte de los jefes de gobierno extranjeros me pedían referéndum monarquía o política. Claro, eso era peligrosísimo en ese momento. Hacía encuestas y pedían. Claro. Y a Felipe se lo estaba diciendo a las propiedades. Entonces yo metí la plaza y la monarquía. Y de aquella manera. Que había sido sometido a referéndum. Claro. Ya lo dijo Joseph Goebbels, repite una mentira 1000 veces y se convertirá en verdad. Y eso es lo que han hecho los medios de comunicación españoles durante más de 40 años. Repetir millones de veces que sin el rey y sin Suárez en España no tendríamos democracia. Gracias, padres de la patria. Y por eso estos se ponen banderitas en la muñeca, en el alfiler de la corbata, en la solapa, y por eso a este ritmo todo se va a llamar en España Aeropuerto Adolfo Suárez, Plaza Adolfo Suárez, Mercado Adolfo Suárez, Avenida Adolfo Suárez. Eso es mentira. Pero ni el rey Juan Carlos era Batman, ni Suárez fue su Robin. Entre otras cosas porque el emérito traicionó a Suárez. Solamente cuando Suárez tenía un Alzheimer avanzado, el rey emérito fue tan sinvergüenza que se hizo una foto con él para la historia, así de espaldas, como si fueran amigos del alma, cuando el emérito lo obligó, al parecer pistola encima de una mesa, a que dimitiera.
La democracia hubiera llegado igualmente sin necesidad de salvadores de la patria, porque el contexto geopolítico internacional así lo reclamaba. No olvidemos que la transición estaba en mitad de la Guerra Fría, estaba todo bastante tasado. Las potencias occidentales, sobre todo en Europa, necesitaban integrar a España a las estructuras políticas, económicas y militares. Había que homologar el sistema político con el europeo. Recordemos además que en aquellos años se había producido la revolución de los claveles en Portugal y había caído la Junta de los Coroneles en Grecia. Y claro, cuando las barbas de tu vecino veas pelar... A la clase franquista, tutelada desde Estados Unidos y Europa, no le quedó más remedio que adecuarse a los nuevos tiempos. El empuje de la clase obrera, no lo olvidemos, era muy fuerte. Entre el año 74, un año antes de morir Franco, y el 79, fueron los años de mayor conflictividad laboral de la historia reciente de España. Franco, es verdad, murió en la cama, una vergüenza, pero el franquismo murió en la calle y por eso hubo tantos muertos durante la transición. España mañana será republicana. España mañana será republicana. Así que el régimen dijo, mejor una demolición controlada, cambiar pequeños detallitos que arriesgarse a perder todo como había sucedido en otros países. Lo importante era perpetuar a las élites del poder de siempre, no tocar el sistema judicial como última ratio, no tocar las estructuras económicas, colocar a todos los procuradores de las cortes franquistas, aunque fuera poniéndoles una gasolinera, y por supuesto mimar a ese ejército que nunca había ganado ninguna guerra en los últimos decenios fuera, sino solamente guerras contra otros españoles. Eso sí, con ayuda de Hitler y de Mussolini. Así que la transición tuvo no poco de operación de maquillaje democrático. Claro que se ganaron libertades, estaría bueno, pero los de siempre y lo de siempre no se iba a marchar tan fácilmente. ¿Por qué creéis que sigue bloqueado el Consejo General del Poder Judicial? ¡Viva el rey! ¡Viva! Alguien puede pensar que en los años 80 o 90 hubieran podido estar al frente del país gente como Carrero Blanco o Arias Navarro. La reconversión industrial la tenía que hacer un tipo que se decía de izquierdas como Felipe González. Era renovarse o morir. Y las élites franquistas optaron por la segunda opción, renovarse más o menos en la política, en la justicia, en la policía, en el ejército, en los medios de comunicación, pero cambiarlo todo para que las cosas cambiaran lo justito. Diarios del régimen como el Ya o el Alcázar fueron sustituidos por El País. ¿Y quiénes eran los accionistas del País? Fraga Iribarne, Polanco, Cebrián o el Diario 16 de Pedro J. Ramírez. El Nodo se llamaba entonces Telediario. El monopolio de Televisión Española se convirtió en el duopolio a Atresmedia Mediaset, el que hoy sufrimos y padecemos. Y la radio, ahí estaba la COPE, y sigue estando, auspiciada en su momento por el omnipotente Manuel Fraga. La Iglesia a lo suyo, que para eso es eterna. Había que sustituir las apolilladas camisas azules por algo más florido y moderno. Lo que no cambió nunca es la subordinación de los medios de comunicación a las viejas élites, porque el que paga manda. Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Claro, es demasiado burdo. Y todo esto explica que el Estado español haya sido durante varios decenios el único país de Europa donde se podía ser demócrata sin necesidad de ser antifascista. Es verdad que ahora también está Italia, Hungría y Polonia, pero durante mucho tiempo España era diferente. Visto el franquismo sociológico que aún resta en España, comprendemos mejor el lawfare contra Podemos, entendemos por qué una parte del Poder Judicial, ese que representa el Consejo General del Poder Judicial, que lleva años caducado, no le gustan las mujeres, y mucho menos que haya un Ministerio de Igualdad. Los muchachos de Alsasu, Pablo Hasél, están en la cárcel, pero no sabemos quién es M. Rajoy. De aquellos polvos, de aquella transición, estos lodos. Los vicios de la transición son los vicios de la democracia. ¿Qué país democrático iba a aceptar en pleno siglo XXI que una unidad militar llevara el nombre del dictador Francisco Franco? ¿Qué democracia plena permitiría un monumento al genocidio, como era el Valle de los Caídos, hoy por fin Valle de Cuelgamuros? ¿Os imagináis algo similar con Mussolini en Italia o con Hitler en Alemania? La diferencia es que allí Hitler y Mussolini fueron derrotados. Y aquí el problema es que en España Franco murió en la cama, y además sus herederos pudieron quedarse con toda la pasta que se había robado en la dictadura. Y claro, luego venía el manto del bipartidismo con Suárez, Felipe González, Aznar, Rajoy, un bipartidismo conservador. ¡Qué buenos presidentes de la transición! Encarnan a la perfección los valores de docilidad y continuidad que buscaban los que se llenaban la boca de consenso, cuando en realidad querían decir imposición. Españoles, vais a pasar por debajo del futbolín. La
inmaculada transición, como decía el politólogo valenciano Pepín Vidal Beneito, muy inmaculada. Un mito construido también en los pasillos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense, donde profesores como Ramón Cotarelo, Julián Santamaría, José Félix Tezanos, pues construyeron ese gran teatro, igual que aquel Spanish Different del padre de la Constitución llamado Manuel Fraga. Mentiras, medias verdades, tergiversaciones para esconder la realidad de un país atrasado por culpa de la monarquía, de la Iglesia Católica y de una burguesía tan débil que siempre que tenía problemas con la clase obrera llamaba al ejército. Cuidado, ni la monarquía, ni la Iglesia, ni el ejército se ha llevado nunca muy bien con las mujeres, y tampoco con los herejes ni con los que protestaban. ¿Qué pasa con las más de 3.000 fosas documentadas? ¿Dónde están los 114.226 desaparecidos en España, incluido Lorca? Hemos olvidado a los más de 300.000 niños robados a sus madres durante el franquismo y durante la transición. La transición ha sido una suma de candados que no nos dejaban abrir los cajones y también de demasiadas heridas abiertas. Es verdad que es muy probable que se hizo lo que se pudo, pero al menos, si lo que se hizo fue lo que se pudo, quitadle tanto incienso. Hace 80 años, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos se pelearon y no tiene sentido vivir de los réditos de lo que hicieron nuestros abuelos hace 80 años. Nos habíamos dado la mano en el siglo XX, en la década de los 70, con la Constitución española. En estos días cercanos al 6 de diciembre, celebración de la Santa Constitución, esa que no quieren cambiar, solemos oír todo tipo de tonterías. Herederos del franquismo defendiendo una carta magna que ellos mismos incumplen sistemáticamente. Hablamos del artículo 47, el que habla de la vivienda y de la prohibición de la especulación del suelo. Quien no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. La reconciliación en la transición no fue tan voluntaria como dice la versión oficial. ¿Y qué diferente sería España si durante la transición el Partido Socialista Obrero Español hubiera sido un poco socialista y el Partido Comunista de España también, aunque fuera de verdad eurocomunista? La República, los muertos en las cunetas, los maquis, que eran los restos del ejército legítimo de la Segunda República que pelearon luego contra los nazis en Francia. ¿Quién se acordó de ellos en aquellos años? Es bueno que los españoles podamos discrepar hoy en España sin matarnos. Decir que la democracia actual es igual que el franquismo sería una estupidez. Igual que es una estupidez que se repite cuando no se reconoce el peso del pasado lastrando constantemente a la democracia española. Los responsables de aquellos demasiados retrocesos, que era como resumía Ramón Carán de la historia de España, siempre han sido y son los mismos. Son los que hoy mancillan el Poder Judicial, son los que hoy convierten el Parlamento en un estercolero, son los que tumban a su secretario general cuando se opone a la corrupción familiar en Madrid de Díaz Ayuso y le sustituyen, qué curioso, por un tipo que veraneaba con un narcotraficante. Son los que crearon una policía política y la llamaron patriótica y la usaban muy patriotas para destruir las pruebas de corrupción de su partido. Son los que han permitido las fechorías de la corona durante 40 años. Son los que nos dijeron que había armas de destrucción masiva en Irak. Son los que roban a España, eso sí, con la banderita de España en la muñeca. Por responsabilidad histórica se sacrificaron demasiados valores. Aquella izquierda lo consideró un éxito y la derecha hoy sigue loca porque vuelva a aquel consenso. Un consenso donde siempre cedieron unos y siempre ganaron los de siempre. Siempre que vuelves a casa me pillas en la cocina, embadurnada de harina, con las manos en la masa. Muy buenas amigas y amigos de este primer y último capítulo de La Cocina Política de Juan Carlos Monedero. Hoy me gustaría compartir con vosotros un plato típico de la derecha española, soufflé de Feijóo al estilo centrista. En realidad es la misma receta que llevan utilizando desde los tiempos de Adolfo Suárez. Se trata de aderezar con aromas democráticos y cierto sabor progresista al típico facha de siempre. Lo intentaron con Pablo Casado, pero los fogones estaban fuertes y lo terminaron achicharrando. Yo siempre digo que si a mí alguna vez me tiene que renovar alguien, que me renueve Pablo Casado, que es un tío fantástico. El principal ingrediente del soufflé del PP es un político estupendo que transmita una imagen de tío majo, dialogante y sobre todo moderno, que le sienten bien los trajes. En el caso de Feijóo da igual que haya estado expuesto al chapapote de su amigo el narcotraficante Marcial Dorado, el caladero gallego que nos ha dado a Valle Inclán, a Siniestro Total y unos cuantos fusilados en la última hora por la reacción franquista. Siempre ha dado también buenos frutos a la derecha española. Mariano Rajoy, Manuel Fraga, y cómo olvidarnos de Francisco Franco, un tipo que aportó la denominación de origen a los franquistas y que hoy van dando lecciones de democracia y de constitución a los demás. La moda del futuro es la moderación. Y aunque la moderación a veces puede ser aburrida, es mucho más aburrida la falta de moderación. Proclamado Feijóo, solo queda acompañarlo de una buena salsa mediática al estilo Ferreras, que es al paladar ideológico como el ketchup para los niños.
que se contenten. Serio, centrista, buen gestor, el cuñado que todos querían tener al lado en la cena de Navidad. Quita, bicho. No pasa nada si esta campaña de imagen parece burda. La gente solo necesita un líder que evita que España se rompa. El perejil de la derecha española, cautivo y desarmado el ejército republicano, siempre ha sido ETA y el independentismo catalán. Es un argumento imperecedero que marida con cualquier campaña electoral y además disimula el olor a corrupción. Se rompe España, ponme un poquito aquí de salsa ketchup. Yo soy español, español, español. Yo soy español, español, español. Yo soy español, español, español. Tenemos un gobierno al que atacar unas socias de coalición demasiado feministas, una mayoría parlamentaria plurinacional, el menú ideal para los paladares más retrógrados. Solo queda meter el candidato Feijóo al horno del Congreso o, en su defecto, si no tiene acta de diputado, al microondas del Senado y esperar que las encuestas doren el asuntito. Dorado. Contra la extrema izquierda, contra el independentismo y contra las versiones políticas del terrorismo. El problema es que ha pasado un tiempo y cuando lo han dejado reposar, pues se dan cuenta de que el soufflé no era para tanto, que eso de mezclar a Feijóo con Ayuso aporta al plato un gusto agrio, avinagrado y además perjudica seriamente la salud. Demasiado moho. ¿Qué hacer entonces a menos de un año de las elecciones? Pues preparar otro plato, pero otro plato es imposible. Mariano Rajoy está caducado y ya ha mutado en un comentarista de fútbol muy fino. Sacar del congelador a José María Aznar sería volver al menú del día y a cierto olor a fritanga o hamburguesa. La única solución es salvar lo que se pueda de Feijóo y añadir las sobras que queden de Vox, lo que viene a ser la ropa vieja de toda la vida, en este caso la camisa vieja también de toda la vida. Vamos, que en MasterChef no pasaban ni del primer programa. Que nos den gato por liebre. Hasta la semana que viene, desobedientes, con las manos en la masa.